Hola, hace apenas unos días estuvimos sentados con nuestros hijos y con nuestra familia contando la salida de Yetziat Mitzrayim, leyendo la Haggadah de Pesach, y precisamente en la Haggadah de Pesach hay un párrafo que es uno de los más emocionantes, que siempre lo cantamos con diferentes canciones. Es Ishe Amda Labotenu Velano, Shelo Echad Bilbad Amad Aleinu Lejalotenu Beakadosh Baruj Hu Matzilenu Biadam. Levantamos la copa de vino y decimos: esto fue lo que nos salvó a nuestros padres y a nosotros, porque no solamente uno se ha levantado contra nosotros para aniquilarlos, sino que en cada generación y generación se levantan contra nosotros y Akadosh Baruj Hu nos salva. Es el párrafo que leímos en la Haggadah hace unos pocos días. Pero, ¿qué es Ishe Amda? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que exactamente quiere decir? Esto es lo que nos salvó y levantamos la copa de vino. ¿Qué es lo que queremos significar y queremos dar a conocer con eso? Tenemos que saber una cosa. Hoy en día estamos viendo todo el odio, todo el antisemitismo que se está levantando en las universidades, especialmente en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se levanta ese odio contra Am Israel, contra el pueblo judío? ¿Qué nos quiere decir Akadosh Baruj Hu con todo eso? Dice el Hafez Haim y el libro Shem y Shemuel, y así también muchos Jajamim: Yishe Amda, el odio, ese antisemitismo, es el que mantuvo al pueblo judío. Yishe Amda, el antisemitismo es el que mantuvo al pueblo judío, Hay Bekayam, hasta el final de los días, la botenu a nuestros padres velano, porque no solamente uno quiso aniquilarlo, sino que en cada generación y generación buscan exterminar al pueblo judío. ¿Y qué es lo que salva al pueblo judío? Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con ese odio, con ese antisemitismo. Cuando no hay ese odio hacia el pueblo judío, después de tantos años, después de casi 2000 años de exilio, un pueblo o cualquier pueblo del mundo es obvio que va a ser tragado por la cultura del pueblo, del país donde está viviendo. Am Israel, que vivió en todos los imperios, durante el imperio egipcio, luego el imperio babilonio, el imperio persa, y luego el imperio griego, y luego los romanos, con todos sus ejércitos. Israel no tenía ejércitos, Israel no tenía cómo luchar. Todos esos ejércitos no existen más. Israel tenía que haber sido tragado por esa cultura. Israel tenía que haber sido asimilado, se tenía que haber asimilado todo el pueblo judío durante tantos años viviendo en el exilio. ¿Qué es lo que lo mantuvo? Ese odio. Cuando Am Israel es Akadosh Baruj Hu lo puso como una protección para el pueblo judío. Cuando el pueblo judío se quiere asimilar, inmediatamente viene el odio. ¿Dónde vino el odio? ¿Dónde empezó originalmente a perderse el pueblo judío? En los tiempos de la Escalá, en los tiempos de Moshe Mendelssohn, que él quiso abrirse. ¿Y dónde empezaron a abrirse? Empezaron a abrirse en las universidades, donde querían que los judíos participen en todas las universidades. De hecho, en Alemania, en esa época y un poco más tarde, después, el 25% de todos los premios Nobel habían sido de judíos de toda Alemania, que no eran el 25% de la población, los judíos. Por lo tanto, empezaron a abrirse en las universidades. Y ahí es donde empezaron a asimilarse, ahí es donde empezaron los matrimonios mixtos. Y ahí mismo es donde empezaron la segregación de los judíos. Mucho más adelante, cuando antes de la Shoah, en 1920, empezaron a prohibir a los judíos entrar a las universidades y a los maestros también a dar sus cátedras, sus lecciones. Los maestros que eran judíos, los alumnos que eran judíos. Donde se había originado la asimilación, ahí mismo Dios mandó la señal en dónde estaba el problema de lo que luego vendría, que fue la Shoah. Desgraciadamente, en Estados Unidos, el 80%, hay casi un 80% de asimilación. Es terrible. De cada 10 matrimonios de judíos, 8 son
racionales, con diferentes, entre judíos y cristianos, y 2 solamente son de judíos, entre judíos. Es algo terrible, un 80% de asimilación es terrible. ¿Dónde empieza toda esa asimilación? ¿Dónde se da? Desgraciadamente se da en las universidades. En las universidades es donde se empiezan a conocer los jóvenes con mujeres cristianas o viceversa. Y es a donde empieza toda la asimilación. Y es a donde está ahora empezando todo ese antisemitismo. Kadosh Baruj Hu nos manda la señal, igual que antes de la Shoah, como había sido que mandó la señal para que Am Israel vea dónde comienza todo. Nosotros decimos, pero ¿por qué todo este antisemitismo terrible que se está dando en las universidades y vemos los videos y las manifestaciones? Desgraciadamente es ahí donde empezó toda la asimilación en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado, hay que educar muy bien a nuestros hijos, hay que ver a dónde mandamos a nuestros hijos. Todos son señales de Akadosh Baruj Hu. Dios quiere que el pueblo de Israel se mantenga. Por eso en la Gadá decimos que Akadosh Baruj Hu, Hishev et Aketz, él calculó cómo el pueblo de Israel va a llegar hasta el final de los días. Pero para que el pueblo de Israel llegue al final de los días, tiene que ser de una manera. O que Am Israel se mantengan en el camino de la Torá, o si se alejan del camino de la Torá, desgraciadamente tiene que venir el antisemitismo, tiene que venir el odio del Goy. Hay un ejemplo que les quiero dar. Hay una ciudad que se llama Gibraltar, es una ciudad que queda al sur de España, pero pertenece al Reino Unido. En Gibraltar, en porcentaje de judíos, es el número 1 en el mundo de las ciudades, porque hay 30.000 habitantes y hay 1.000 judíos, quiere decir que hay un 3% de judíos. Ni en Estados Unidos hay un 3% de judíos, ni en Nueva York el 3% son judíos. Quiere decir que no son muchos habitantes, pero en porcentaje los judíos son muchos, porque es el 3%. De esos 1.000 judíos prácticamente todos, casi todos, o se puede decir todos, el 100% son Shomer Shabbat. Los negocios, las tiendas se cierran en Shabbat. ¿Saben cuánto antisemitismo existe en esa ciudad? 0. 0 antisemitismo. Está la iglesia, está el cura, está el sheikh árabe y está la mezquita musulmana y los Betagnesiot, los 6 o 7 Betagnesiot, sinagogas que existen, todos en armonía. No hay antisemitismo. ¿Por qué? Porque no se necesita, porque no hay gente que no sea Shomer Shabbat, no hay gente que no sea ortodoxa, no hay asimilación. Donde no hay asimilación no se necesita antisemitismo, es un mecanismo que creó Boreolán, que creó Dios para mantener al pueblo judío hasta el final de los días. Y se anda, y por eso se levanta la copa de vino. La copa de vino es la que no se puede tomar vino Yaim Neser, aunque aparentemente el vino no tiene nada de taref, es jugo de uva, exprimida por un goy o hecha por un goy, pero eso es lo que hace juntar, lo que hace que uno se junte con el gentil y se vaya asimilando el pueblo judío. Y se anda, esta separación es la que nos mantuvo, como siempre decía el Hafez Haim, si el Yehudí no hace Kiddush, entonces el gentil nos va a hacer Abdalá, nos va a separar. Soy Eli Zuli y si Dios quiere, esa ocasión nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.